Muy buenos días, bienvenidos al programa Tu Salud Primero. Yo soy la doctora Lorena Olivo Salazar, médico especialista en hematología que trabaja dentro del servicio de hematología en el departamento de oncología del Hospital Daniel Alcides Carrión. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante que es leucemia aguda en niños. Bien, primero quería mencionar que en nuestro Perú se estima que aproximadamente 1.800 niños entre 0 a 18 años serán diagnosticados de cáncer y de estos el 40% aproximadamente va a ser una leucemia. Por ello decimos que la leucemia es el cáncer infantil más común a nivel mundial incluso. Pero bien, ¿qué es la leucemia? La leucemia es un cáncer a la sangre, es decir, de las células hematopoyéticas, que se produce dentro de la médula ósea. La médula ósea es el componente principal de todos los huesos de nuestro cuerpo y principalmente es la fábrica de los glóbulos blancos, que son los llamados leucocitos, que sirven o nos ayudan a combatir las infecciones de los glóbulos rojos, que ayudan a transportar la hemoglobina, y de las plaquetas que colaboran ante cualquier sangrado que se presente. Entonces, ¿cuándo es que aparece la leucemia? Cuando justamente los glóbulos blancos de la sangre se van a transformar en células malignas y van a comenzar a multiplicarse dentro de la médula ósea. Esto es lo que llamamos las células tumorales de la leucemia o los blastos. Seguramente han escuchado hablar de ese término. Ahora, no hay una causa exacta o un detonante principal que dé origen a esta leucemia. La mayoría de los casos ocurren cuando hay un cambio, una mutación en los genes, en el material genético de los niños, y esto se produce de forma espontánea. Entonces, concluimos de esto que el cáncer no es hereditario, no depende de una mala alimentación, no depende de un contagio, no es causado por un virus, ni nada por el estilo. Ahora, muchos papitos en la consulta nos preguntan, doctora, mi niño ha tenido anemia hace 2 años, 3 años, de repente no lo he tratado a tiempo, de repente esa es la causa de la leucemia, y la respuesta es no. Si bien es cierto, la leucemia se puede manifestar como una anemia severa, llegan a veces pequeños con 4 de hemoglobina o con 5 de hemoglobina, pero la anemia de por sí, mal curada, entre comillas, no es la causa de la leucemia. Muchos de los papás temen que el cáncer de su hijo se haya desarrollado por algo que hicieron o que dejaron de hacer, pero según lo que se sabe hasta la actualidad, nada de lo que pudo haber hecho su hijo o pudo haber hecho el papá ha ocasionado o ha podido prevenir el desarrollo de una leucemia. Entonces, ¿cómo sé si mi hijo tiene leucemia o no? Como hemos hablado que es un cáncer a la sangre y va a invadir toda la fábrica de células de nuestro cuerpo, las principales manifestaciones van a ser que mi niño no tenga infecciones a repetición, que no se pueda defender contra cualquier causa, agente externo, una bacteria o un virus, que tenga fiebre sin explicación, que tenga escalofríos, que tenga anemia, una anemia severa que se manifiesta con palidez. De repente el pequeño dejó de realizar las actividades que hacía diariamente y comienza a estar aislado, que se duerme en clase o estar muy hipoactivo, incluso con baja de la alimentación, hay pérdida de peso. Muchos se quejan también de dolor a los huesos, a las articulaciones. Y hay que tener en cuenta también sangrados. De repente al pequeño le sangra la nariz, las encías cuando se cepilla los dientes, le aparecen moretones en la piel sin que se haya golpeado, o comienzan a aparecer bolitas, que son los ganglios inflamados a nivel del cuello, de la axila, de la zona inguinal. De repente los niños más pequeñitos se les comienza a notar abombamiento en el abdomen, que quiere decir que el vaso y el hígado están creciendo de tamaño. Entonces, esos son signos y síntomas de alarma que nos llevan a pensar o a sospechar que el niño puede tener una leucemia aguda. Dentro de los exámenes diagnósticos que tenemos,
Principalmente nos basamos en un hemograma, que es un examen muy básico que la mayoría de hospitales o centros de salud pueden tener acceso. Ahí exactamente se van a ver la cantidad de glóbulos blancos, de hemoglobina y de plaquetas. Una vez que se tiene que confirmar el diagnóstico con una citometría de flujo y posteriormente, cuando ya se confirma que es una leucemia, se hacen exámenes complementarios a nivel molecular y genético justamente para evaluar el riesgo de la leucemia. Hay leucemias de bajo riesgo y de alto riesgo y depende de esta estadificación inicial para nosotros poder dar un tratamiento adecuado. Por ejemplo, las leucemias de bajo riesgo se tiene que dar quimioterapia y con quimioterapia solamente se puede llegar a la curación del paciente. En cambio, las leucemias de alto riesgo, que son un poquito más agresivas, pues aparte de la quimioterapia necesito yo de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, en este caso lo que se conoce el trasplante de médula ósea, y el donante puede llegar a ser el hermanito del niño, obviamente sano, e incluso si es que no se cuenta con hermano compatible, puede donar la mamá o el papá del pequeño. Tener en cuenta que en los países desarrollados, de 10 niños que tienen cáncer, que se les detecta una leucemia, hasta 9 niños pueden llegar a curarse. Esto es una cifra muy importante porque tenemos que tener en cuenta un diagnóstico rápido, precoz, un tratamiento oportuno, porque la leucemia se puede curar. Obviamente que en Perú, en nuestro Perú, las cifras son un poco más bajas, pero vamos encaminado a ello. Y bueno, el Hospital Daniel Alcides Carrión ha inaugurado recientemente un área que es la Unidad Funcional de Oncología Pediátrica, justamente para identificar y tratar el cáncer a tiempo. Y si tu niño presenta algún síntoma que te he mencionado, no dudes en acudir a nuestros consultorios y a nuestro hospital, que gustoso te atenderemos. Muchas gracias.